Tenemos la suerte de contar hoy con dos de los coordinadores, autores del libro, don Rafael Rojas y doña Belia Cecilia Boves, a quien acompaña además Carlos Malamud. Un libro sin duda más que oportuno. Bueno, Cuba siempre es interesante, Cuba siempre creo que acapara la atención de los politólogos latinoamericanistas, pero en esos momentos de cambio mucho más. Así que comprender lo que está pasando desde una perspectiva histórica, constitucionalista, creo que tendrá el mayor interés. Tenemos, como digo, con nosotros a tres grandes especialistas. Dos de ellos han colaborado en el libro y Carlos Malamud, que hará de moderador de la mesa. Y si me permiten, voy a leer muy brevemente el currículum de los tres participantes. Doña Belia Cecilia Boves es profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Cuenta con estudios de doctorado en Sociología por el Colegio de México y ha publicado diversos trabajos en torno a temas como ciudadanía y sociedad civil y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Carlos Malamud es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre el 96 y el 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director de su programa de América Latina. De 2000 a 2002 fue director del Observatorio de Seguridad y Defensa en América Latina del mismo instituto y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina de Nueva Mayoría. Por supuesto, es un colaborador del Instituto Elcano, por el cual tenemos con él una relación muy estrecha en esta casa. Por último, Rafael Rojas, que ya ha estado aquí el año pasado en un par de ocasiones y me congratulo de que haya vuelto al lugar del crimen. Es ensayista cubano y doctor en Historia por el Colegio de México, país en el que reside. Ha escrito más de 15 libros sobre historia y política intelectual de América Latina, Cuba y México. Profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica desde el año 96. Su última publicación es Traductores de la Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York. Por supuesto, he hecho un resumen brevísimo de sus currículos, porque si los leyese completos nunca empezaríamos el acto. Así que, Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. La verdad que cuando me invitaron a participar en este acto, vi el título de la obra y tuve una gran curiosidad: el cambio constitucional en Cuba. Es decir, Cuba, cambio. Inclusive, como dice uno de los autores en uno de los capítulos, no sé qué porcentaje, no recuerdo el porcentaje exacto, pero una gran parte de los libros y artículos en revistas científicas y de toda índole sobre Cuba últimamente habla de Cuba y la transición. No sabemos hacia dónde, pero bueno, hacia algún lado transitaremos. Entonces, el cambio constitucional en Cuba. ¿Qué quiere decir esto del cambio constitucional en Cuba? Sabemos que Cuba tiene una constitución redactada, la primera constitución socialista, en el año 76. Una de mis preguntas a los dos presentadores, y que no hay una respuesta clara en el libro, es por qué la revolución tardó 15 años en tener una constitución. Sí, ¿por qué no la hicieron antes? Sobre todo, dadas las bases de legitimidad, podríamos decir, de la revolución, tampoco necesitaban grandes instrumentos institucionales o político-legales para cambiar la constitución existente, pero sin embargo tardaron 15 años. Constitución luego modificada en el 92, después de la caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética y por lo tanto en puertas del periodo especial, y luego otra vez en 2002. Pero claro, ¿qué significa una constitución en un país tan especial y tan singular como Cuba? ¿Es garantía esa constitución de los derechos individuales? ¿Es garantía del Estado de Derecho? ¿Se puede hablar del Estado de Derecho? Como bien
se dice en el libro, en el año 2008, Cuba firmó los tratados de derechos humanos en Naciones Unidas, sin embargo este proceso no fue completado y por lo tanto no hubo una ratificación de los tratados y por lo tanto el gobierno no está obligado a cumplir lo que estipulan los mismos. Por lo tanto, yo creo que el libro plantea una serie de interrogantes, algunos tienen respuestas, otros no. Evidentemente, cuando gente como Cecilia Boves o Rafael Rojas o Chaguaceda se plantean, bueno, vamos a hacer un libro sobre el cambio constitucional en Cuba, tienen en mente un cambio social, un cambio político, un cambio económico, un cambio de sistema en líneas generales, y por lo tanto la necesidad de cambiar el marco constitucional, el marco institucional. Pero aquí es donde quizás hay un vacío, o por lo menos que yo no he encontrado a través de la lectura, y es cómo se piensa cambiar esa Constitución, la Constitución actualmente vigente. ¿Vamos a hacer tabla rasa con el pasado? ¿Vamos a convocar una asamblea constituyente cuando se pueda convocar una asamblea constituyente? Y por lo tanto, partir de cero, o vamos a validar algunas de las herramientas existentes, teniendo en cuenta que una de las claves de la reforma del 2002, planteada de alguna manera, no por la vocación reformista del régimen, sino por el desafío que significaba el proyecto Varela, pues implica, o implicó en su momento, la fosilización del régimen socialista en Cuba. Es decir, de acuerdo con el texto constitucional actualmente vigente, modificado en el 2002 a estos efectos, no se puede modificar el régimen socialista que debe existir para siempre jamás en un país como Cuba. Cuba, como se repite en el libro, tiene un marco constitucional bastante sui generis en el contexto latinoamericano. Inclusive hay autores que hablan del excepcionalismo cubano en materia constitucional. Es verdad que en Cuba, como en parte del Imperio Español, no en todo el Imperio Español, o lo que había sido el Imperio Español, estuvo vigente la Constitución del 12, la PEPA, la Constitución de Cádiz, que tuvo una existencia diversa según los lugares donde se aplicó. Hay lugares como el Río de la Plata donde sencillamente no llegó a aplicarse. Pero es evidente que la Constitución del 12, se haya aplicado o no, dejó una huella indeleble, profunda en todas las colonias o en todo lo que había sido el imperio colonial. Una huella que las conmemoraciones de los bicentenarios en torno a 2010 ayudaron a profundizar. Afortunadamente, porque hoy sabemos mucho más de la influencia del liberalismo español en los sistemas políticos latinoamericanos de lo que sabíamos en el pasado. Pero claro, ¿qué pasó en Cuba en relación con el resto de América Latina, o qué no pasó en Cuba en relación con el resto de América Latina hasta 1898? Es decir, Cuba como Puerto Rico siguieron siendo colonias del Imperio Español, por lo tanto, el pueblo cubano no estaba en posesión de su soberanía y por lo tanto pensar en un desarrollo constitucional era bastante complicado. Algunos autores se esfuerzan en trazar una línea de continuidad a lo largo de todo el siglo XIX. Es verdad que en consonancia con algunos proyectos independentistas se plantearon proyectos de constitución, pero no es lo mismo una constitución de un movimiento que aspira a la independencia
que una constitución de un país independiente donde el pueblo es poseedor de su soberanía. Y esta es otra de las cuestiones que me gustaría que los compiladores de la obra trataran. Hay en el primer capítulo una afirmación de un gran historiador cubano, Zanetti, que señala que hay dos causas que explican básicamente el fracaso de la independencia cubana. En primer lugar, el rechazo de la oligarquía insular a toda acción separatista, es decir, la oligarquía insular que se oponía a la acción separatista, y en segundo lugar, la política adoptada por Inglaterra y los Estados Unidos. En realidad, yo creo que el primer elemento, es decir, la oposición de las oligarquías locales, es mucho más importante para ver por qué Cuba no se independizó en la segunda década del siglo XIX de la posible intervención de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Y aquí me temo que Zanetti, como muchos otros intelectuales cubanos, todavía están influidos o influenciados por el peso que desde 1959, incluso antes, pero sobre todo en la etapa revolucionaria, se le ha dado al rol de Estados Unidos a la hora de determinar el protagonismo que puede o debe tener la sociedad cubana. Es decir, en vez de poner en primer lugar el protagonismo de la sociedad cubana, que se explica, entre otras cuestiones, por las rebeliones de esclavos en Haití, que tuvieron un impacto brutal sobre Cuba, a tal punto que muchos haitianos terminaron refugiados en Cuba y, por lo tanto, contando en primera persona qué es lo que había pasado, pues esto evidentemente creo que explica bastante de la cuestión. Otro tema importante es, ya bajo gobierno revolucionario, bajo la influencia de Fidel Castro, el tema de la adopción de la Constitución estalinista, de la Constitución soviética del 36, como modelo para la Constitución de la Cuba socialista. Y esto evidentemente le da a la Constitución cubana, por más que haya sido modificada luego en el 92, un patrón muy especial. Y esto se entronca con la pregunta que hacía prácticamente al comienzo de mi intervención, de cómo se va a hacer ese cambio constitucional en Cuba. ¿Qué mimbres de la vieja Constitución o de las viejas instituciones vamos a mantener, si vamos a mantener algunos? ¿Y por dónde van a ir nuestras preferencias en materia institucional, en materia legal, en materia política? Porque, como bien se dice, una cosa es que determinadas libertades o determinados derechos, que no todos, pero que determinadas libertades y que determinados derechos queden reflejados en la Constitución cubana, y otra muy distinta, que esas libertades y esos derechos puedan ser plenamente ejercitados por el pueblo cubano. Y ese es uno de los límites más serios, uno de los desafíos más importantes que tiene el pueblo cubano de cara a su futuro. Bien, yo no me querría extender más en este momento, luego en todo caso haré algunas consideraciones finales, pero no sé si Cecilia o Rafael, ¿quién quiere? ¿Empieza yo? ¿Tú? Muy bien. Es que quería empezar, bueno, quiero empezar por agradecerles a todos ustedes por estar aquí esta noche, acompañarnos en esto que para mí es un placer
sea, debatir sobre Cuba, pensar Cuba. Quiero agradecer especialmente a la Casa de América por haber acogido nuestro libro, que es nuestra criatura, nuestra más reciente criatura. Quiero agradecer especialmente al doctor Malamud por haber hecho esas preguntas tan inteligentes que yo quiero contestar con otras preguntas. Yo también me pregunto, y escuchar, no hay nada más agradable para un investigador, alguien que escribe o alguien que hace propuestas por escrito de reflexión o de interpretar algo, porque eso es lo que hacemos, proponer y lanzar al ruedo formas de ver las cosas. No hay nada, decía, más agradable para uno que escuchar cómo lee otro lo que uno propone. Entonces a mí me encantó escuchar aquí al doctor Malamud, porque él preguntaba, y yo también me lo pregunto, un libro que se llame Cambio Constitucional en Cuba, sin signos de interrogación, es una provocación. Es una provocación porque en Cuba actualmente no hay ningún cambio constitucional, pero sí hay un anuncio, eso sí hay. Ha habido un anuncio después de que empezó lo que se ha llamado el proceso de actualización del socialismo. Hubo un anuncio de Raúl Castro donde dijo que había que pensar en unos cambios constitucionales. A mí me gustaría, no obstante, seguir en el derrotero de la pregunta. Cambio constitucional en Cuba. ¿Por qué alguien puede titular un libro así, puede lanzar un proyecto que así se llame? A mí me parece que la respuesta está justamente en la necesidad de pensar cómo se coloca Cuba hoy en el mundo y particularmente en su entorno natural. Personalmente a mí, como investigadora, como persona que piensa Cuba, realmente lo que me motiva a entrar justamente en esta reflexión en torno a la Constitución es justamente haber estado estudiando y haber estado en contacto con un debate que ya tiene algunas décadas en América Latina y que tiene que ver con lo que se ha dado en llamar un nuevo constitucionalismo, que es un debate que arranca desde finales del siglo pasado y que a mí me gustaría, y lo estoy haciendo de manera, pensando en voz alta y tratando un poco de seguir el argumento que las preguntas de Carlos a mí por lo menos me hace. Y yo podría decir, a partir de los 90 del siglo pasado empiezan a hacerse nuevas constituciones en América Latina. En muchos países de América Latina, Colombia, 1991, Argentina, 1993, una reforma grande que es casi una nueva constitución, en Chile no, y es un defecto de la transición, y esto es lo que conecta mi reflexión, ¿no? Yo diría, hay un primer momento del nuevo constitucionalismo latinoamericano que tiene que ver, y eso de alguna manera conecta con una posible respuesta a tu pregunta. Tiene que ver con un momento de transición a la democracia, ¿verdad? Son las primeras nuevas constituciones, se dan en el ámbito de la necesidad de reconstituir un nuevo pacto que de alguna manera responde al momento de la transición. Yo diría que ese es el momento, y estoy, repito, un poco provocada por la reflexión de Carlos, pensando en esto. En este primer momento, las primeras de estas constituciones, que son las constituciones post-transición, son constituciones que se basan en nuevos derechos. Lo que hacen es ampliar derechos, sobre todo derechos de libertades, ¿verdad? Libertades cívicas que se tratan de defender y se tratan de blindar en un nuevo contexto de transición a la democracia, son las constituciones postdemocráticas. Luego hay un segundo momento que es muy interesante, que yo podría aquí ubicar en lo que se llamaría, lo que algunos investigadores llaman los gobiernos del giro a la izquierda, otros llaman los socialismos del siglo XXI, estoy pensando en las constituciones de Ecuador, Venezuela, Bolivia, que son posteriores. En esas constituciones, lo rescatable de estas nuevas constituciones, aparecen nuevos
lo más novedoso no es tanto la ampliación de derechos civiles y políticos, que sí los tiene, la incorporación de derechos de nueva generación, que sí los tienen igual que las constituciones anteriores, pero ahí lo que es más evidente es la formulación o la defensa de un conjunto de mecanismos de participación, de interfaces socioestatales, un conjunto, con una vía institucional, constitucional, a través de la cual la sociedad puede ingresar de alguna manera a los momentos de toma de decisión. Esas dos cosas, esos dos conjuntos, por una parte la ampliación de derechos, la ampliación, el reconocimiento de nuevos derechos, la incorporación, mejor dicho, el reconocimiento expresivo, simbólico de la existencia de minorías, de la diferencia, de la pluralidad, y la apertura hacia nuevas formas, hacia nuevos caminos, rutas, espacios, donde la sociedad pueda entrar a los procesos de toma de decisión, amplían la ciudadanía. Desde luego que no todas las constituciones son iguales, estoy haciendo una generalización, cada constitución tiene énfasis, cada constitución es distinta. Hasta ahora, y usted se preguntarán, ¿y Cuba? Cuba atrás. Acá atrás, Cuba se quedó retrasada respecto a este debate. ¿Qué pasa? La Constitución, desde mi punto de vista, nos encontramos con una Constitución socialista, la Constitución de 1976, que es tardía. Efectivamente, y es tardía porque la legitimidad del gobierno post-1959 se fundamenta en los derechos y no en el derecho. Los derechos que alcanza la gente, la legitimidad es la legitimidad del carisma y de la moral. Ahora, esa Constitución en el año 76 es avanzada en términos de derechos sociales. Los derechos sociales que se codifican en la Constitución del 76, educación, salud, son muy numerosos, mucho más numerosos que los derechos civiles y políticos. De hecho, hay implícitamente una idea legitimante de que la existencia de una ciudadanía basada en derechos sociales, en una buena cantidad de derechos sociales que además son garantizados con, ya sabemos que los derechos sin mecanismos para ejercerlos no tienen sentido, pero en este caso las políticas de redistribución, etcétera, los sistemas masivos de salud, etcétera, sí daban caminos para acceder a estos derechos sociales, pero se convierten estos derechos sociales en una justificación de que no haya derechos civiles y políticos. No te damos derechos civiles y políticos, no necesitas libertades porque tienes derechos sociales. Ahora, esa Constitución que sí fue avanzada en términos de América Latina, de su entorno natural, en el año 76, al día de hoy, es una Constitución que está muy atrás del nuevo constitucionalismo latinoamericano en términos de no codificación. En este momento, muchos países de América Latina han codificado derechos para las minorías, codificados en la Constitución, han codificado mecanismos de participación ciudadana que son derechos constitucionales, han codificado derechos del consumidor, derechos de libertad de movimiento, derechos para las diásporas, para los migrantes, derecho de voto en el exterior, derechos y políticas públicas asociados a estos derechos. Sin embargo, hoy la Constitución cubana es una Constitución que no está de espaldas a esas nuevas realidades de participación de la ciudadanía. En este sentido, el debate constitucional el debate sobre la Constitución que nosotros estamos proponiendo en este libro, y con esto termino porque no quiero extenderme, ese debate, el debate que nosotros estamos proponiendo aquí rebasa, es un debate que está más allá del ámbito del constitucionalismo que se hace desde la ciencia jurídica o desde el derecho. ¿Qué nos interesa a nosotros poner en cuestión, poner a discusión? La sociedad cubana de hoy, de 2017, es una sociedad muy distinta a la sociedad relativamente homogénea, relativamente igualitaria, que había relativamente identificada con el Estado. Había una identificación real sociedad de Estado justamente porque el Estado, el control del Estado abarcaba todas las esferas sociales, tanto la economía como lo simbólico, como lo social, como por supuesto el régimen político, que por cierto no se ha movido, eso hay que decirlo. Pero
a pesar de que el régimen político no se ha movido, la sociedad cubana sí se ha ido moviendo a contrapelo de ese inmovilismo de su sistema político. Esa sociedad y favorecida por una serie de medidas económicas que se han tomado forzados por las necesidades de las coyunturas del momento, las necesidades de supervivencia justamente del poder, lo cual es paradójico. Esa necesidad de supervivencia del poder, esa necesidad de mantener un control estatal, ha generado que se hayan tenido que tomar una serie de medidas de ajuste económico que han tenido como consecuencias no esperadas, como consecuencias no deseadas, la existencia de una pluralización de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la estructura social como desde el punto de vista del simbólico, o sea, como desde el punto de vista del universo de valores que se empieza a despegar y a separar, empieza a tomar caminos que no tienen que ver con el universo legitimador del sistema político de 1959, que es el que está codificado en la Constitución. Entonces, ¿por qué hablar de cambio constitucional en Cuba? Bueno, pues porque hoy la sociedad cubana es una sociedad diversificada, una sociedad que se está escapando, y tomemos escapando, entre comillas, del control estatal, y en ese sentido demanda una codificación jurídica y normativa de su propia existencia. Las constituciones, ¿qué son? Las constituciones son, en el mejor de los casos, pactos de los actores. Cuando hay asambleas constituyentes, estos pactos quedan refrendados en los debates constitucionales, y usted, investigador, puede ir ahí a leer el debate y decir que dijeron esto, que dijo los delegados de este partido. En el caso cubano no estamos en presencia, y yo creo que estamos muy lejos de la posibilidad de una asamblea constituyente. Pero sí hay un debate en Cuba, un debate que empieza en el interior de la sociedad cubana desde diferentes esferas y espacios y con las limitaciones que puede tener, que sí está reflejando que la sociedad, de alguna manera, el cambio social que ha ocurrido en Cuba está demandando una reflexión sobre un cambio constitucional que pueda reflejar los intereses, motivaciones, etcétera, de los diferentes actores. Yo con esto terminaría. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, y también mi agradecimiento de nuevo a Casa de América y a Carlos Malamud por la lectura que ha hecho de nuestro libro. Mañana seguiremos discutiendo en el Instituto Elcano sobre este libro, que en efecto lleva por título una provocación. Fue así deliberadamente concebido. Nosotros partimos, la idea del libro surgió de una coyuntura muy específica, que es el aceleramiento, podríamos decir, de las reformas económicas en Cuba entre 2012 y 2015, y el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y normalización diplomática con Europa, que llevó a algunos sectores del gobierno cubano a presentar la posibilidad, y anunciar de hecho la posibilidad, de que ese proceso de reforma se tradujera constitucionalmente. Hay declaraciones de Raúl Castro y de otros dirigentes cubanos y de algunos académicos del sector oficial dentro de la isla que remiten a eso. Digamos, el propio gobierno llegó a contemplar el escenario de que en un proceso de reforma económica tenía que producirse naturalmente una actualización del orden constitucional. ¿Por qué? Porque la incorporación, digamos, de 2 millones de trabajadores del sector estatal al sector no estatal y la reproducción de formas de trabajo por cuenta propia, negocios y empresas familiares, pequeños y medianos, cambiaba, por ejemplo, en la práctica la estructura de propiedad reflejada en la Constitución, porque una nueva ley migratoria ampliaba los derechos, las posibilidades de migrar, y también los derechos de los potenciales migrantes cubanos, y también flexibilizaba las relaciones entre la ciudadanía de la isla y de la diáspora. Eso tampoco estaba reflejado en la Constitución, que sigue con una ley de ciudadanía muy antigua, de hecho anterior
a la propia revolución. La ley de ciudadanía cubana reproduce la ley de ciudadanía de la Constitución de 1940. O sea que el propio gobierno se dio cuenta de que se estaba ampliando la brecha entre el orden social y el régimen constitucional. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a preguntarnos por eso, por el conflicto entre una sociedad en cambio, por el impacto de unas reformas económicas desde arriba y un orden constitucional antiguo, heredado del modelo soviético. Y eso fue lo que hicimos. Convocamos somos 8 investigadores, todos somos investigadores residentes en América Latina. Y ninguno es jurista o constitucionalista. Yo creo que eso también fue deliberado. Todos somos académicos de las ciencias sociales. ¿Y qué era lo que nos interesaba? En efecto, poner a dialogar el contexto muy dinámico, muy cambiante del constitucionalismo latinoamericano en las 2 últimas décadas, confrontándolo con el inmovilismo, la inmutabilidad del orden constitucional cubano. Entonces, yo creo que vale la pena mencionar algunos o todos los investigadores, además de Belia, Cecilia y yo. Está con nosotros un colega nuestro residente en México, que es Armando Chaguaceda. Está también Haroldo Díaz, residente en Santiago de Chile, historiador, sociólogo. Bueno, es verdad, hay uno que no vive en América Latina, pero que vive en Canadá, pero que eso es más o menos lo mismo que Yvonne Grenier, nuestro colega, un colega canadiense que estudia lo que él llama el régimen cultural y los problemas que plantearía, un capítulo muy interesante, muy documentado sobre los dilemas que plantearía una apertura en términos de libertad de expresión y de asociación en el orden de la cultura, cómo se debería reflejar eso en los capítulos dedicados al tema de la cultura y también de la educación y las ciencias sociales en la Constitución cubana. Está también Marlene Azor, también residente en Cuba, que redacta un capítulo, yo creo que muy convincente, sobre los grandes déficits en términos de derechos humanos, o sea, las limitaciones muy claras a los derechos civiles y políticos que están contemplados en el régimen constitucional actual. Está también Ramón Centeno, un colega mexicano, precisamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero con una formación en ciencias políticas, y que él plantea entra en el debate muy rico y muy complicado sobre cómo definir el régimen cubano, sobre todo después de los cambios económicos introducidos por el segundo gobierno de Raúl Castro. O sea, cómo ubicarnos en este debate, a veces muy bizantino, pero muy pertinente, sobre si ese es un régimen post-totalitario, si sigue siendo totalitario o si se abre hacia nuevas formas del autoritarismo del siglo XXI. ¿Verdad? Creo que están todos ahí ya mencionados, ¿verdad? Bien, entonces, claro, aquí yo creo que... bueno, en la primera sección junto conmigo está Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, un sociólogo, investigador de la Universidad Iberoamericana en México, que ha hecho un libro magnífico sobre la mutación del régimen constitucional cubano entre la Constitución del 40 y la Constitución del 76, que creo yo que ese libro, que se va a publicar por el Fondo de Cultura Económica en México pronto, es la respuesta un poco a la pregunta primera que nos hacía Carlos Malamud. ¿Por qué en Cuba se demoró no 15, sino 17 años la aprobación de una nueva constitución? Y me parece que la respuesta está en lo que mencionaba Carlos, que varios de nosotros identificamos, que es que la mayor deuda del texto constitucional y del régimen constitucional actual es con la Constitución soviética estalinista, no la Constitución soviética del año 76, que ya había cambiado un poco con respecto a la estalinista de 1936, aunque en la Unión Soviética y en los países... Los maestros. Sí, claro, la Constitución, el modelo es la Constitución de Stalin de 1936. Y si ese fue el modelo, que yo creo que fue adoptado mucho antes de la aprobación de la Constitución de 1976, nos explica por qué se demora, porque el modelo de las constituciones comunistas del siglo XX, tanto la soviética, la china, como la de los países de Europa del Este, no parte del acuerdo entre distintas fuerzas políticas para crear un orden de consenso.
Eso hubiera sido la Constitución del 40, por ejemplo, o eso fue la Constitución mexicana de Querétaro. Que son, o sea, se unen todas las fuerzas revolucionarias mexicanas, los zapatistas, los villistas, los carrancistas, y se ponen de acuerdo para crear un marco constitucional de consenso. Y el orden social y político se construye luego de que ha sido consensuado el régimen constitucional. En las constituciones comunistas es al revés. Se produce una revolución, se construye un nuevo Estado que crea su propia sociedad, es decir, una sociedad, no hay imagen y semejanza, pero es una sociedad concebida por el nuevo Estado, y luego se constitucionaliza el nuevo orden. Así fue en la Unión Soviética, así fue en China y así fue en Cuba. O sea, esa es la explicación de por qué se demoran 17 años. Es bastante. Creo que sale tanto en mi capítulo como en el de Carlos, como en el de Haroldo Dilla y en el de Armando Chaguaceda. Creo que en los 4 se plantea esa hipótesis, ¿verdad? Ahora, Carlos nos preguntaba, creo que con mucha razón, y eso era parte de la provocación, ¿por qué ya hablar de cambio constitucional más allá de la promesa de reforma constitucional que hizo Raúl Castro y que hizo el gobierno cubano? Nosotros creo que todos compartimos la idea de que lo que está sucediendo en Cuba exigirá una plasmación constitucional. Partimos, de hecho, de la idea de que el gobierno cubano, tanto el sector reformista como el sector inmovilista, es consciente de eso. Y que vamos, en lo que no se ponen de acuerdo es en los tiempos del cambio. Recordemos que una premisa del régimen cubano y de su resistencia al cambio y a la propia reforma es el rígido control de los tiempos del cambio. Eso es así, ¿no? La promesa de Raúl Castro, o la expectativa del cambio, sugería que la codificación constitucional de la reforma se haría antes de la sucesión de febrero del 2018. Es decir, que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaría una ley de asociaciones, una nueva ley electoral y una nueva ley de medios que ya están diseñadas en las altas esferas del gobierno cubano, y a su vez reflejaría en la Constitución actual los cambios de la reforma económica y de la nueva ley migratoria. Eso era lo que se nos hizo creer, digamos, ¿no? Y sin embargo, como hemos visto, no ha sido así. Tanto las nuevas legislaciones de la Asamblea como la reforma constitucional se han postergado deliberadamente para después de la sucesión de poderes. Ahora, partimos también de la observación bastante elemental que esa postergación implicará una expectativa, una demanda y una presión del cambio sobre el nuevo gobierno que vendrá después de febrero de 2018, ¿no? Yo creo que eso explica también la idea de por qué lo llamamos el cambio constitucional. Naturalmente estamos aludiendo a un cambio constitucional que vendrá, no es un cambio constitucional que se ha producido o que es una realidad. Aunque también desde el punto de vista teórico, en el nuevo constitucionalismo, la pregunta sería si es lo mismo un cambio constitucional que régimen constitucional. Sabemos que el régimen constitucional es el mismo en la práctica, pero el cambio constitucional es determinado por la interacción entre los nuevos actores económicos, sociales, civiles, ¿verdad?, de una sociedad y el Estado. Nosotros, o sea, de algún modo, vamos, no estamos viviendo un proceso constituyente en Cuba, pero desde el punto de vista de la interacción entre Estado y sociedad hay una demanda creciente de cambio constitucional por parte de actores de la sociedad civil, de la oposición, de sectores reformistas del gobierno, ¿verdad?, y de instituciones de la sociedad civil, la Iglesia, por ejemplo, las publicaciones del laicado de la Iglesia están manejando la necesidad de un cambio constitucional desde hace años. En la revista Vitral o en la revista Espacio Laical estamos leyendo desde los años 90 demandas de reforma o cambio constitucional, y algún que otro artículo que nos plantea regresar a la Constitución del 40, que eso es, vamos, una posición de muchos de esos sectores. En la reunión que tuvimos en la Ciudad de México previa a la redacción de este libro, tuvimos con nosotros a Dagoberto Valdés, que es uno de estos intelectuales laicos de la revista Convivencia de Pinar del Río, donde se plantea, vamos, virtualmente un regreso a la legitimidad de la Constitución del 40. Yo creo que la mayoría de los autores no compartimos esa percepción. Consideramos también la Constitución del 40 rebasada, como la propia Constitución del 76, por las dinámicas sociales del siglo XXI en Cuba. Ahora, la pregunta clave, y ahí sí nosotros tomamos la decisión de no pronunciarnos, de Carlos, es
¿cómo se produciría este cambio constitucional? ¿O cuáles son nuestras ideas? Bueno, en la Constitución cubana se contempla la posibilidad de una reforma parcial o de una reforma total de la Constitución. Recordemos, es incluso una reforma total de la Constitución que está en la Constitución actual, tendría los límites de lo que los constitucionalistas llaman cláusulas pétreas, que se introducen al texto, sobre todo en la Constitución del 2002, en la reforma del 2002, que plantea la irrevocabilidad del socialismo. También la Constitución, antes de la introducción de esa reforma en respuesta al proyecto Varela, la propia Constitución dice que nunca se podría reformar la Constitución en contra de la voluntad del pueblo cubano de construir el socialismo o en contra de los valores del socialismo, etcétera, etcétera. O sea, por eso nosotros, creo que varios autores, yo mismo y también Jorge Domínguez en algunos de sus estudios ha dicho que era innecesaria la introducción del principio del socialismo irrevocable, porque ya hay un artículo de la Constitución que lo dice, es como una tautología jurídica, es repetir lo mismo, ¿no? Pero aún así se hizo, ¿no? Ahora, nosotros, claro, no nos pronunciamos, nosotros partimos de la idea de que nosotros planteamos problemas, somos académicos, somos intelectuales, no somos delegados a un Congreso Constituyente que serían los encargados de decir qué es lo que habría que hacer, pero yo diría que implícitamente o de un modo muy claro la mayoría nos movemos entre la opción de una reforma total o un nuevo proceso constituyente. Yo creo que eso se puede leer entre líneas en el trabajo de Carlos Manuel, en el mío, el de Chaguaceda, el de Harold Odilla. ¿Por qué? Bueno, nosotros partimos de la idea de que una reforma parcial de la Constitución nunca sería suficiente para captar o para disminuir la brecha entre cambio social y régimen constitucional. Es decir, el orden social ha rebasado demasiado el marco constitucional actual para que una reforma parcial lo pueda resolver. Es más, yo creo que la apuesta del sector más inmovilista del gobierno cubano no solo sería la reforma parcial, sino la reforma, que Raúl Castro ha dicho, parcial, paulatina y gradual. También nosotros, no hay manera de que eso pueda, que eso ayude a acortar la brecha o la distancia que hay entre el orden social y el régimen constitucional. Pero las dos opciones, digamos, que podrían acortar esa brecha son o la reforma total o el proceso constituyente, pero naturalmente eso no depende de la voluntad, de la estimativa o de la visión de los académicos, sino del proceso político mismo. Por último, yo creo que valdría la pena responder a esta pregunta que se deriva de la segunda pregunta que nos hacía Carlos. ¿Es posible avanzar hacia una democratización del sistema político cubano desde una reforma total de la Constitución actual? Descartemos el proceso constituyente, digamos, por ahora, que sería la forma más clara, digamos, ¿no? de avanzar hacia una democratización. Yo personalmente sigo pensando que sí. Creo que es una pregunta que no responden los autores del libro. Tampoco convocamos a eso, ¿no? A que se respondiera esa pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que aún con las cláusulas pétreas del socialismo irrevocable habría maneras de reformar el propio texto actual, ampliando la dotación de derechos civiles y políticos y captando la complejización de la sociedad cubana de las últimas décadas. Lo cual me llevaría al último ángulo que yo trataría aquí, que es la pregunta sobre qué es lo que habría que preservar del texto constitucional actual. Allí, claro, es un tema que no abordamos todos los autores, pero hay un autor en particular que sí lo enfoca muy claramente, que es Harold Odilla, en el último ensayo, y él es muy enfático en defender la universalidad y la amplia dotación de derechos sociales, especialmente de salud, de educación, del actual marco constitucional. Y él introduce también un elemento interesante que es, digamos, dentro del sistema electoral y de los propios mecanismos de los órganos del poder popular, la importancia de los municipios o el protagonismo que tienen los municipios en la distribución, asignación de recursos dentro del marco constitucional actual. Por supuesto que en su ensayo hay una crítica muy clara del sistema político cubano, del sistema unipartidista y de la fusión entre sociedad y Estado y el control que ejerce el Estado
de los mecanismos electorales a través de sus organizaciones sociales y políticas. Ahora que estamos en este proceso electoral que estamos en Cuba, se repite mucho en los medios de mayor afinidad con el gobierno cubano, que en Cuba hay un sistema electoral óptimo porque el Partido Comunista único no interviene en el proceso electoral, pero lo que no se dice es que, en efecto, el Partido Comunista no postula o no nomina, no interviene, pero las organizaciones del Estado controlan las comisiones de candidatura que filtran la representación desde el municipio hasta la nación, logrando que la composición de la Asamblea Nacional sea mayoritariamente de militantes del Partido Comunista, y si no son militantes del Partido Comunista, son figuras, miembros de los órganos del Estado. O sea que al fin, es lo que explica que en Cuba las elecciones sean elecciones de Estado, no son, o sea, es el propio Estado reproduciéndose a sí mismo a través del proceso electoral. Es lo que yo diría por ahora. No sé si Carlos Estupendo. Seguramente quiere decir algo más. No, yo voy a hacer 4 consideraciones generales. La primera, sobre la reforma prometida o anunciada por Raúl para el año próximo, que de alguna manera yo creo retrata también al proceso reformista y a un teórico proceso de cambio que debería estar viviéndose en Cuba, pero que en realidad no existe. Es decir, lo que hemos visto es que, así como en su momento se anunciaron grandes reformas económicas, como en su momento inclusive se crearon algunos espacios limitados, pero espacios al fin para la discusión, para la disensión, para ciertos proyectos periodísticos, pero que todo eso luego o terminó retrocediendo o muchos de esos experimentos quedaron congelados. Y con la reforma de 2018, con la reforma constitucional, está pasando algo parecido. Es decir, que la metáfora de la reforma constitucional, de alguna manera, permite ver en perspectiva qué ha pasado con el proceso reformista. El segundo tema tiene que ver con el nuevo constitucionalismo. Y es verdad lo que decía Cecilia, de que hay un retraso cubano respecto al nuevo constitucionalismo. Un nuevo constitucionalismo que, por cierto, en algunas de sus manifestaciones ha tenido, lamentablemente, pero bueno, ha tenido, las cosas son así, una importante influencia española. Ha habido varios profesores de Derecho Constitucional, sobre todo de Valencia, y algunos politólogos de la Complutense, luego famosos por otras cuestiones, que han participado en este proceso de reformas constitucionales. Ahora, procesos de reformas constitucionales que en buena medida ponían el énfasis en la reelección. Es decir, que es verdad, muchas de estas reformas se rodeaban de la necesidad de incorporar nuevos derechos, de la necesidad de plantear cambios profundos, pero en el fondo lo que primaba era la reelección. Y el modelo es claro, el modelo es, o fue, la reforma constitucional de Argentina en 1952, impulsada por Juan Domingo Perón, que también se presentó a la sociedad como una profunda reelaboración de la Constitución de 1853-1860, que había estado vigente desde entonces, pero que en el fondo lo que buscaba era la reelección de quien estaba en ese momento en ejercicio del poder. Si en líneas generales se habla mucho de la reelección en América Latina, la reelección no es ni buena ni mala. Forma parte de las reglas de juego, debería formar parte de las reglas de juego. El problema está en cuando las reglas de juego se modifican a mitad del partido en beneficio del incumbente, que dirían los norteamericanos, los anglosajones, es decir, de quien está en ejercicio del poder. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Bolivia, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional, digitado, por cierto, a dedo, valga la redundancia, por el presidente Morales, acaba de convalidar, pese a que hubo un referéndum en contra, que el señor Morales puede presentarse a un cuarto periodo consecutivo.
el argumento es que la no reelección vulnera sus derechos humanos. Derechos humanos también, de él y del vicepresidente. Argumento que, por cierto, puso en juego el presidente costarricense Oscar Arias, que luego fue seguido por Daniel Ortega y luego por el actual presidente, no sabemos por cuánto tiempo más, de Honduras. La tercera cuestión tiene que ver con la Constitución de 1940. Es decir, ¿es o sería una herramienta válida a recuperar? Es verdad que esto plantea una gran cantidad de interrogantes, pero debería también vincularse, y aquí claro entramos en la política ficción, y mucho en Cuba, cuando uno piensa futuro, tiene que ver con la política ficción y con los deseos de cómo nos gustaría que se desarrollaran las cosas, más que con la realidad, de una posible transición. Entonces, en esa posible transición y hasta que se elabore una nueva constitución, ¿cuál es la constitución que va a estar vigente? ¿La del 76 con sus diversas modificaciones o la del 40? Y esto, no, digamos, evidentemente la respuesta a esta pregunta va a depender en buena medida de las características de esa transición y la correlación de fuerzas que haya entonces. Es decir, si los sectores del régimen tienen mucha fuerza, evidentemente va a primar la Constitución del 76. Si los sectores del régimen fueron barridos, como ocurrió, por ejemplo, en la Rumanía de Ceausescu, escenario que no, de momento no es previsible, podría pasar otra cosa. Y finalmente, el tema que plantea Haroldo Dila de los derechos sociales. Yo creo que tampoco hay que confundirse demasiado, ¿no? Es decir, cuando se redactan nuevas constituciones, y el nuevo constitucionalismo latinoamericano es buena prueba de ello, el punto de conflicto no es o no son los derechos sociales que se incorporan a la Constitución. Ahí prácticamente hay unanimidad, y si no hay unanimidad, no son causa de grandes conflictos. Por ahí puede haber temas valóricos, como el matrimonio homosexual y demás, pero son cuestiones que por lo general no se incluyen en los textos constitucionales, sino que van por una legislación aparte, pero los derechos sociales, grosso modo, no son motivo de conflicto. El motivo de conflicto tiene que ver con cuestiones más de fondo, como es el sistema político, como es el equilibrio de poderes, como es la neutralidad de los poderes frente a los demás, etcétera, etcétera, y también cómo se ejercitan esos derechos sociales y cuáles son las garantías para ese ejercicio. Entonces, yo creo que el ejercicio de provocación realizado por Cecilia, Rafael y sus colegas, me parece que hay que darle la bienvenida porque es importante que uno empiece a reflexionar sobre estas cuestiones, que en el debate político cubano estas cuestiones comiencen a plantearse, pero sabiendo evidentemente las limitaciones que hay en relación con esto y el valor más testimonial de momento, esperemos que dentro de poco no lo sea así, de un ejercicio como este. Bien, tenemos, salvo que queráis decir algo, entonces tenemos algún tiempo para... Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta, me la contestan que sepa. ¿Existe la idea que ustedes ponen en el libro, que no lo he leído, pero más o menos, existe un precedente en el que ustedes puedan basarse, que haya un precedente que haya sucedido en algún lado? Yo creo que no hay ningún precedente. Entonces, si no hay ningún precedente, hay que inventarlo. Entonces vamos a inventarlo, porque como estamos inventando, lo podemos inventar. ¿Qué es necesario inventar para que pueda suceder
ya sea un cambio parcial o un cambio total en la futura Constitución. ¿Vamos a tomar alguna más? Sí, sí. Hola, muchas gracias a los ponentes por la presentación y también a todos los autores por haber escrito el libro. Soy Alexis Vers, estudiante de doctorado del programa de Relaciones Internacionales de la Complutense, ya que le salió, la mencionaron acá. También soy cubano y estoy trabajando también sobre el tema de Cuba y las transformaciones o cambios. Yo quería hacer una pregunta o dos preguntas que van en línea con lo que se ha expuesto en el libro y lo que han dicho los ponentes. La primera pregunta sería si consideran que el anuncio de Raúl sobre las posibles transformaciones también puede ser una estrategia que está vinculada con el diálogo sobre los derechos humanos que está realizando la Unión Europea con Cuba y que en un principio empezó a realizar Cuba con los Estados Unidos y que se puede utilizar como una moneda de cambio también para cerrar el diálogo político que continúa, porque el de Estados Unidos se cerró, con la Unión Europea. Y la segunda pregunta, Rafael Rojas estaba mencionando de que los cambios o la apertura que se está realizando en el nuevo modelo cubano implicaba también que se realizara una transformación en la Constitución. Podríamos también tener presente que dentro de las transformaciones o el cambio constitucional se debería tener presente también las posibles nacionalizaciones o las indemnizaciones que se realizaron a principio de la Revolución Cubana y cómo realmente se deben mantener o no algunos beneficios o alguna reconocimiento que realmente positivo que tiene, que se encuentra registrado en la Constitución cubana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, me gustaría saber qué papel o qué significación pueden tener la oposición interna. ¿Qué posibilidad tienen en este debate constitucional ahí y quiénes serían los individuos o los grupos que tienen más posibilidades de ser atendidos dentro de Cuba? Porque ustedes están fuera y ustedes no pintan nada dentro, que yo sepa, ¿no? Nada, absolutamente. ¿Quién sabe? Rafael. Yo, sabiendo de antemano que no voy a dar una respuesta acabada a ninguna de las preguntas, voy a hacer una reflexión general sobre algunas de las cosas que han preguntado y algunas de las cosas que decía Carlos. Y voy a empezar por retomar el asunto de los derechos. Estoy de acuerdo en que la existencia de derechos codificados en una Constitución no implica per se el disfrute de esos derechos por parte de los ciudadanos. Pero sí hay una gran diferencia entre una Constitución que codifica libertades, a veces sabemos los derechos civiles y políticos habilitan al ciudadano para influir, incluso hay toda una tendencia de judicialización, ¿verdad?, de procesos. En México lo vivimos todos los días. La Constitución del 17, que es una Constitución que ha sido enormemente reformada de manera parcial, tiene la Constitución mexicana del 17 tiene cientos de enmiendas, ¿sí? Por lo tanto ahora hay un debate en México acerca de si no hace falta, ya no hará falta una Constitución nueva porque está tan enmendada, y hay quien dice que se puede seguir subsidiando. Pero en México sí existe una cosa que es un tribunal constitucional al cual se puede apelar. En Cuba no existe nada parecido a un tribunal constitucional. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que en todas las constituciones, incluso en estas constituciones que son atropelladas sistemáticamente por gobernantes, ¿verdad?, sí hay una habilitación, un reconocimiento de derechos civiles y políticos que significan una posibilidad
¿verdad? Real, un cauce institucional para procesar el poder ciudadano, porque al final la soberanía es eso. En el caso de la Constitución cubana, la del 76 que ha sido reformada, hay las libertades civiles y políticas tienen está el artículo 53 que dice ninguna de estas libertades puede ser usada, ni la de prensa ni de la palabra, ninguna, en algo que atente contra los fines del Estado socialista. Eso es un candado constitucional, ¿verdad?, que lo hace muy distinto a estas nuevas constituciones. El hecho además, yo siento, el hecho además de que el gobierno cubano, y con eso voy a tratar de conectar con la pregunta que hacía alguien del público, ¿verdad?, de cuál es el precedente. El hecho además de que el gobierno cubano hable, ¿verdad?, haya hablado en un momento determinado de una posibilidad o una necesidad de pensar en una reforma constitucional y después haya frenado este debate, porque hubo grupos que se entusiasmaron. Está la gente de Espacio Laical, la gente de Cuba Posible. Hay ciertos grupos que no son estrictamente grupos de oposición, sino grupos independientes, digamos, llamémoslo así, porque que sí se entusiasmaron, y gente en la Escuela de Derecho, jóvenes intelectuales, sí le entraron al debate al interior de Cuba sobre qué habría que hacer, qué tipo de constitución, qué tendría que salvar o no. Y sin embargo, el gobierno ha reaccionado muy no iba a decir impermeable, hacer impermeable a esto, pero no es impermeabilidad, rechaza este tipo de debate, no le gusta, tiene una especie de alergia a que se mencione esto después que lo mandó. Yo diría que eso hace poco probable. Esta posición que ha tenido el gobierno respecto a no abrirse, no ya a una constituyente, a un debate por grupos, pequeños grupos de think tank, porque tampoco estamos hablando de Granma, no estamos hablando de los medios, de una opinión pública donde esto se debate, sino estamos hablando de ciertas zonas, ¿verdad?, zonas que están ahí en una frontera, ¿verdad?, entre lo ilegal y lo informal. Ahí ciertas zonas, no estamos hablando de debate público en los medios, ni la televisión, ni nada de esto, pero que ni eso el gobierno le parezca que es aceptable, eso hace muy poco probable. Yo no soy futuróloga, ni me gusta hacer futurología, pero hace muy poco probable pensar en un escenario donde haya una convocatoria, ¿verdad?, de parte del gobierno, de los actores del gobierno, a una convocatoria a de verdad entrar a debatir la Constitución, no importa si la del 40, la del 76, no quieren hablar de ninguna, ni siquiera quieren hablar de la del 76 o la del 92. Eso, yo diría, es verdaderamente, hace pensar, ¿verdad?, que no creo, yo personalmente no creo que vaya a haber las elecciones, por ejemplo, del Consejo de Estado, de la Asamblea de Poder Popular, que vayan a ir acompañados de un debate de este tipo. Pero eso lo que hay es que... Entonces, ¿qué pasa? Pero frente a esto, la sociedad sigue avanzando a contrapelo de esto, y entonces lo que pasa es que cada vez se hace más grande, ¿verdad?, la actividad social que está al margen del marco normativo, lo cual conecta además con otro fenómeno que va a acompañar este proceso, que es que lo ilegal y lo informal se van a acercar, que se va a naturalizar cada vez más. Es probable que se naturalice cada vez más la ilegalidad y la informalidad, y que eso no se pueda encauzar institucionalmente, que yo lo veo poco probable en las circunstancias de ahora. Aquí lo dejo. Sí, bien. Preguntaba nuestro amigo de si hay algún precedente. Bueno, evidentemente en la tradición comunista o de estalinista no lo hay. Ninguna transición desde regímenes totalitarios del campo socialista se produjo con una constitución del antiguo régimen. Pero en otros contextos sí tenemos
precedentes. Creo que Carlos mencionaba el caso chileno. La transición chilena se produjo con la constitución del régimen de la dictadura de Augusto Pinochet, que sigue siendo la constitución actual de 1980 con algunas reformas. Digamos, en contextos autoritarios sí, pero en contextos totalitarios no. Claro, lo cual no encajaría exactamente en el caso cubano, pero ahí entraría la discusión de si estamos ya en un régimen posttotalitario con elementos autoritarios, como dice Ramón Centeno, o no, si seguimos. Yo creo que desde el punto de vista del régimen constitucional, como decimos en los artículos, sigue estando ligado al legado, a la tradición soviética totalitaria, pero hay elementos de la sociedad que sí. Bien, eso me lleva a otro tema que creo que no hemos tocado aquí. Hacíamos una distinción entre régimen constitucional y cambio constitucional. Podríamos agregar otra categoría que varios autores utilizan, que es la de constitucionalismo. Digamos, el constitucionalismo no es exactamente la Constitución. El constitucionalismo es todo el conjunto de leyes, dispositivos legales que se derivan en las ramas secundarias, tanto de la parte normativa como de la parte orgánica de una Constitución. Y el constitucionalismo incluye algo muy importante, que es la cultura jurídica o constitucional de un país. Y ahí es donde nosotros observamos algunos de los mayores problemas que tienen que ver con lo que decía Ceci al final. En Cuba tenemos un constitucionalismo prácticamente nulo, inexistente, se reduce a pequeños círculos de juristas conectados con los sectores oficiales y, por supuesto, a sectores opositores o reformistas de la sociedad civil, de las publicaciones católicas, de la oposición. Ahí se está manejando desde hace mucho tiempo, bueno, como tenemos el caso del proyecto Varela, pero también de los proyectos constitucionales, ellos sí, de reforma y de nueva constitución que han hecho algunos grupos de la sociedad civil y la oposición, como el proyecto Convivencia de Dagoberto Valdés o el grupo que coordina Manuel Cuesta Morúa en la oposición, que llevan años trabajando también en proyectos constitucionales. Allí hay un constitucionalismo, pero eso es algo muy circunscrito, muy limitado dentro de la sociedad cubana. Y claro, el constitucionalismo, además de ser deficitario, comienza ahora, o sea, la cultura constitucional cubana, está tan pobre, tan limitada y tan deficitaria, se enfrenta al hecho de que la realidad de jure y de facto se divorcia cada vez más. Entonces la Constitución será cada vez menos importante en la medida en que la sociedad se parece menos a la Constitución. Porque durante mucho tiempo, en el periodo sobre todo soviético, hasta los años 90, se podía decir que la sociedad cubana se parecía a su Constitución. La Constitución, como había codificado el cambio social generado por la revolución, reflejaba lo que la sociedad cubana era en los años 60, 70 y 80. A partir de los 90 ya no. Y entonces, mientras más divorcio haya entre realidad y Constitución, más insuficiente, deficitario, marginal será el constitucionalismo. Eso es muy grave, porque sabemos por los estudios de transición, ¿verdad? Los estudios clásicos, ¿verdad? O'Donnell, Schmitter, Linz, o estas cosas que hacía nuestro colega Charles Powell aquí. O sea, una condición mínima para que se produzca una transición democrática es una cultura jurídica y constitucional más o menos difundida entre los actores interesados en el cambio. Y eso, bueno, es un problema grave en Cuba. El colega decía, preguntaba, creo que con mucha razón, ¿fue un ardid el anuncio de reforma constitucional, un ardid del proceso, un gesto retórico del proceso de restablecimiento de relaciones? Yo creo que en parte sí. Todo el lenguaje reformista del gobierno cubano entre 2015 y 2016 está ligado con la venta a la comunidad internacional, la oferta a la comunidad internacional de una expectativa de cambio, de una expectativa de reforma. Y lo vemos no solo en los discursos de Raúl Castro, lo vemos en los mensajes que llevaba el canciller Bruno Rodríguez cuando viajaba a América Latina o viajaba a la Unión Europea, o el ministro de Comercio Exterior cuando se reunía con empresarios mexicanos, peruanos, españoles, alemanes, o viajaba a los Estados Unidos a la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que vendían? ¿Qué era lo que ofrecían? Reformas y certeza jurídica para la integración de Cuba en el mercado global, de manera de poder atraer inversiones, créditos, todo estaba eso ligado, en efecto, a eso. Y lo que hemos visto en el último año es un freno, incluso retórico, porque
Primero creo que está ligado ese freno, esa reversa, o lo que nosotros llamamos una contrarreforma, porque no solo es que se detienen las reformas, sino que se echan para atrás algunas por medio de mecanismos fiscales, persecución de las nuevas empresas, los nuevos negocios dentro de Cuba y mayor represión, como sabemos, de los sectores independientes, opositores, más autónomos de la sociedad civil. En eso hay una reversión. Como sabemos, la primera etapa de esa reversión, esa contrarreforma, está ligada a una reparación de daños en relación con la política de Obama hacia la isla, especialmente la visita de Obama a Cuba en marzo del 2016. Recordemos que el Congreso del Partido es 2 semanas, el 7º Congreso del Partido, donde se anuncia la contrarreforma, es 2 semanas, apenas 2 semanas después del viaje de Obama a la isla. Y muy rápido esa contrarreforma se acomoda al desafío o a la amenaza que representa la política de Donald Trump, de anunciar, ¿verdad?, el regreso a la política anterior a Obama. Eso está ahí y, sin embargo, lo que hemos visto también es un avance del reformismo también en sectores de la sociedad civil y yo diría en sectores oficiales y semioficiales, sobre todo en el mundo académico. Yo creo que nunca antes en Cuba habíamos visto tantos académicos de las ciencias sociales, economistas, sociólogos, politólogos, adscritos a instituciones oficiales, demandando abiertamente más reformas al gobierno y diciéndole al gobierno cubano que las reformas son insuficientes y oponiéndose a esa contrarreforma, a esa reversa. Eso es cada vez más evidente. Y por lo tanto, por lo menos mi observación y la de otros autores del libro es que si los académicos hablan es porque están, haciéndose eco o expresando la voz de sectores reformistas dentro del gobierno que piensan que hay que seguir por el camino de la reforma. Yo creo que eso es una realidad y que se hará cada vez más conflictiva esa realidad en los próximos meses. Tú preguntabas sobre la indemnización y las nacionalizaciones. Yo creo que eso sí está no solo descartado, tanto en los sectores reformistas del gobierno, por supuesto que en los sectores inmovilistas, a no ser que eso sea parte de la negociación del restablecimiento de relaciones o la normalización diplomática en los Estados Unidos, lo veo fuera del debate, incluso fuera del debate en sectores de la inmigración cubana que han estado involucrándose en el proceso de restablecimiento de relaciones, ¿no? En diversas instituciones están llamando a, digamos, estacionar o parquear el tema del debate sobre indemnizaciones por las nacionalizaciones de los años 60. Gracias. Yo creo que Rafael tocaba un tema muy importante, que es el de las transiciones democráticas, y que de alguna manera se relaciona con la pregunta sobre los precedentes del cambio constitucional. El problema, cuando hablamos de transiciones a la democracia en América Latina, sobre todo a partir de los años 80 en adelante, es que estas transiciones se realizan a partir de dictaduras militares o regímenes autoritarios que inclusive cuando diseñaban textos constitucionales tenían como meta, aunque sea meramente retórica, la vuelta a la normalidad democrática. Eso por un lado. Y por otro lado, que en el mayor número de casos de ese nuevo constitucionalismo, las reformas constitucionales se hacían sobre textos previamente vigentes que partían de considerar la democracia como el eje del sistema político. En el caso cubano, esto no es así. Es decir, en el caso cubano tenemos en el fondo de los tiempos las constituciones de 1901 y 1940, pero desde entonces el marco constitucional está marcado por el peso de la Constitución estalinista del 76. Entonces, claro, encontrar un precedente implica de alguna manera inventarlo, que era la derivada de tu pregunta. Entonces, ahí va a depender mucho de la creatividad de quienes impulsen un proceso de este tipo para ver qué marco jurídico, legal, político
le van a dar un proceso de esta naturaleza, que evidentemente lo van a requerir, que evidentemente va a ser necesario, pero que bueno, veremos, ¿no? Es decir, en su momento cuando Raúl señaló que él dejaba el poder en el 18, uno pensaba que Raúl se iba a su casa. Hoy ya tenemos asumido que va a dejar la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia del Consejo de Estado, pero no la Secretaría General del partido. Con lo cual, digamos, esto es un poco de gatopardismo, ¿no? Es decir, vamos a cambiar un poco para que todo siga igual. Y yo me temo que mientras la dinastía siga vigente, todo va a seguir igual. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Disculpe, una consulta. Sé que tal vez no es muy pertinente, pero me preguntaba, porque desconozco a profundidad el tema, que ustedes hicieron mención a que la Constitución cubana, en realidad, si se pudiera cambiarla o existieran reformas y demás, se dejaría tal vez, tal como están las normas o los derechos que están vinculados a los derechos sociales, de educación y salud probablemente. Y no sé si existen otros temas que son incluso más urgentes que esos. ¿Y qué sería lo primero que se cambiaría? Bueno, en realidad si cambias la Constitución, cambias toda la Constitución. Es decir, y más en el caso cubano, no se trata de hacer una reforma parcial del tipo de la mexicana, no cabe, sino que van a ver que profundizar en un cambio más general. ¿Cuál va a ser el alcance de esto? Pues como decía antes, va a depender del contexto en que este proceso tenga lugar. Ahora, respecto a los derechos, no se trata tanto de preservarlos tal como están hoy enunciados, sino de lo que probablemente va a pasar es que esos derechos, pero en otro contexto, sean preservados. Es decir, evidentemente van a ser muy pocos, los hay, pero quienes van a negar el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, la libertad de prensa, el derecho de asociación, muchos de los cuales vienen recogidos en la Constitución cubana, como en todas las otras constituciones del mundo, pero el problema es de qué mecanismos se puede valer el ciudadano para hacer ejercer esos derechos. Por ejemplo, recordaba Rafael que en Cuba no hay un tribunal constitucional. Bueno, esto no es grave en sí mismo, porque hay muchos países donde no hay tribunales constitucionales. Pero es la Suprema Corte de Justicia quien, cuando existe ese vacío, cumple ese papel. Es decir, que si hay reclamaciones de los ciudadanos sobre la no aplicación de determinadas normas o sobre la vulneración de otras, existen mecanismos judiciales para que eso tenga valor. Ahora, si no existe una clara separación de poderes, en realidad da igual que exista o no una Corte Constitucional, porque en definitiva los tribunales van a seguir las directrices del gobierno. Y esto es algo que, por ejemplo, en el caso venezolano se ve a diario. Es decir, la Corte Constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha fallado desde no sé qué año, pero desde el 14 aproximadamente en adelante. En todos los casos en los cuales el Estado era parte, en contra de algún ciudadano o algún otro actor judicial, ha fallado en todos los casos a favor del gobierno. Lo cual implica que en definitiva da igual. Si usted tiene una Corte Constitucional que teóricamente debe velar por sus derechos,
pero también es cierto que el sistema político necesita de constituciones que garanticen derechos, pero también necesita de instituciones que velen para que los ciudadanos puedan hacer ejercer sus derechos y usufructuarlos, que es en definitiva de lo que se trata. Es decir, la Constitución teóricamente expresa la soberanía popular, pero si no hay cauces para que esa soberanía se manifieste, al final da exactamente igual. Yo quería decir algo breve sobre el tema de los derechos sociales, que, o sea, en la Constitución cubana, por supuesto, están los derechos que llamamos sociales, que son salud, educación, trabajo, vivienda, todo eso muy generosamente concedidos. Pero los derechos civiles y políticos que mencionaba Carlos se reconocen siempre y cuando se practiquen dentro del marco institucional del Estado, es decir, la libertad de asociación, expresión, se dice, los ciudadanos son libres de hacer eso y para eso cuentan con los medios de comunicación con el gobierno o con las organizaciones sociales del Estado. O sea, lo que quiere decir que es un marco de sociabilidad autorizado. Y también se dice que no se pueden practicar esos derechos, está penalizada la práctica de los derechos si contraviene la Constitución o la voluntad del pueblo cubano de avanzar hacia el socialismo. Es decir, no pueden ir en contra del sistema político. Ahora, tu pregunta es si hay otros derechos. A mí me parece que uno lee esa Constitución y le pone el contexto del siglo XXI detrás y dice, pero esto es una Constitución que no tiene, esa es una Constitución que no tiene que no registra ninguno de los dispositivos constitucionales de nuevos derechos de tercera y cuarta generación del siglo XXI. Equidad de género, equidad racial, reconocimiento de alteridades sexuales, derechos ambientales. Está recogido, pero no expresados de acuerdo con la normativa constitucional contemporánea. Por eso es que nosotros decimos, si se abre la posibilidad de una reforma, no puede producirse una actualización por la vía de la reforma parcial. Es tanto lo que hay que cambiar de esa Constitución para ponerla a tono con la Cuba del siglo XXI que solo puede ser por medio de una reforma total o un proceso constituyente. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.